sembrando su paz y amor, trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos por las siguientes intenciones: por la familia Arzate Barraza, por la familia Batalla Fragoso. Oramos por la salud de Ana Julia Rivera, Yesenia Santini, Paulina y Ted Art, Michael García, Mati Domínguez García, Miguel Ángel Barrón Lara, Virginia López, Paula del Carmen García Valentín, José Luis León Morales, Antonio Gómez Jiménez, por la salud de Leslie. Oramos en misas gregorianas por el eterno descanso de María Cruz Ramos Espinosa, Manuel y María Guadalupe López, José López, Carlota Catarina Feria, Francisco Santini, Isabel Hilario Tito, Agapita Jaimes, Camilo Antonio Ureña Checo, Leoncio Mansueta, Fray David García Valentín, Eladio García Barrera, Carmen Valentín Tapia, Jesús García Valentín, Eladio García Valentín, Luz Naranco Vera, Manuelita Naranco Vera, Trinidad Naranco García, Hilario García Valdés, Antonio León Morales, Alejandro Soto Olmos, Vanessa Mozo Fávila, Viridiana Atempa, María Ignacia Ayala Acosta, Bernardo Becerra Rodríguez, Martín Lara, Eustolia Castro, Leonor Rendón Aguirre, Mario Morales Espequel, Eduardo Morales Rendón, Luz Adriana Barrera Torres, Mateo Tapia Solís, Evarista Roque Medina, Aurora Medina Jiménez, Eligio Roque Bastida, Paula Solís Reyes, Mateo Tapia Cano, Amalia Tapia Solís, Juan Carlos López Tapia. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a reconocer, queridos hijos, que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Soy pecador, ten piedad. Y sobre la red, contra
yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo tus preceptos, podamos alcanzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del Eclesiastés. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento, pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás: no hallo gusto en nada, antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras las lluvias. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día, que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba.
que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y de prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Oh Jesús, nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Quiero comenzar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 43 al 45. Yo creo que este evangelio es interesantísimo, sobre todo para que podamos comprender la vida nuestra, ya que el libro del Eclesiastés nos habla de la vida con Dios y de la vida sin Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ubicarnos y decirnos y preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿La estoy viviendo con Dios o la estoy viviendo sin Dios? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Lucas 9, capítulo 9, versículos del 43 en adelante. Oiga. todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. 9:43. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendieron estas palabras. Oiga, a mí me encanta la parte del Evangelio cuando dice: ellos no entendieron las palabras ¿de quién? De Jesús. Así como mucha gente no entiende el sentido de la confesión. ¿Por qué no lo entendemos? Oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedirle una aclaración. Algo les impedía. Oiga, el Evangelio nos dice, o sea, un velo, en pocas palabras, les ocultaba el sentido. Y hay mucha gente que no entiende lo que es la confesión o lo que es la misericordia de Dios. Y mire lo que nos dice el libro del Eclesiastés: alégrate, joven, durante tu juventud,
disfruta de corazón tus años jóvenes, sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleitan los ojos, pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá ¿qué cosa? O sea, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de todo, de absolutamente todo lo que nosotros hagamos. Ahora, voy a hacerles una pregunta. El día que ustedes se mueran, ¿quiere que Dios le pregunte a usted por todo lo malo que usted hizo? O sea, respóndame, ¿quiere que Dios le pregunte sí o no? A mí no, yo no. Yo no quiero que Dios a mí me esté preguntando, ¿y usted por qué hizo esto? ¿Y usted por qué hizo aquello? Ahora, si yo no quiero, ahora, si ustedes quieren que Dios le pregunte, no se confiesen. Pero si yo no quiero que Dios me pregunte, yo me voy a confesar. ¿Y por qué me voy a confesar? Por lo siguiente, vamos a escucharlo desde la palabra de Dios. Comencemos con el Salmo 103. Salmo 103, versículo 10. Fíjense que el Evangelio dice, un velo les ocultaba su sentido y se les volvía incomprensible las palabras de Jesús. ¿Por qué muchas veces no comprendemos la palabra del Señor? Porque nos cuesta creer en la misericordia de Dios. Porque nos cuesta creer que Dios sea capaz de olvidarse de nuestros pecados, de perdonar nuestros pecados. Y resulta que la palabra de Dios nos dice que sí. Y vamos a verlo en el Salmo 103, versículo 10. No nos trata según nuestros pecados. Oiga, Dios no nos trata según nuestros, porque si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, ¿usted cree que Dios nos bendecería? Dios nos seguiría dando la vida, Dios nos seguiría dando familia, trabajo y todo lo que tenemos. No, por eso dice el Salmo, Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Siga. Ni nos paga según nuestras ofensas. Tampoco nos paga según nuestras propias, porque ¿cuántas veces ofendemos a Dios? Todos los días, a cada rato estamos ofendiendo al Señor. Y mire lo que dice el Salmo. ¿Cuánto se alcanzan los cielos sobre la tierra, tan alto es su amor con los que le temen? Bueno, a ver. Cuánto se alcanzan los cielos, cuánto se alzan los cielos sobre la tierra. Oiga, cuánto se alzan los cielos sobre la tierra. Imagínese, ¿el cielo está dónde? Arriba. ¿Dónde llegará el cielo? No lo sabemos. Por eso dice el salmista, cuanto se alzan los cielos sobre la tierra, tan alto es su amor con los que le temen. O sea, Dios nos trata ¿con qué? Con amor. Un amor que es como de aquí al cielo, como cuando el que está enamorado le dice a la mujer, te amo de aquí al cielo. ¿Sí? Bueno, Dios sí nos ama a nosotros de aquí al cielo, sin tomar en cuenta nuestros pecados. Y mire lo que dice el Salmo 130. Busque el Salmo 130, versículo 3. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice, aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento, pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Y oiga, a mí me encanta cuando la palabra dice lo siguiente, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por las calles los dolientes. Cuando el hombre se muere, ¿por dónde lo pasean? Por las calles. ¿Y quiénes van llevando el cuerpo? Los dolientes, los que lloran, ¿sí? Pero resulta que la palabra nos dice lo siguiente, el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Dice el libro del Génesis, Dios creó al hombre, ¿de dónde? De la tierra, del polvo. El polvo vuelve a la tierra, a lo que era. Y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios, que es quien lo ha dado, quien lo creó. Ahora, cuando llegue su espíritu delante de Dios, va a venir el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio personal, donde cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta ¿a quién? A Dios, de nuestros propios pecados. Ahora, si nosotros sabemos que si llegamos al cielo con pecados, no vamos a poder entrar ¿a dónde? Al cielo. Y si no entramos al cielo, ¿para dónde vamos? ¿Para el purgatorio o para el infierno? Ahora, si antes de morir, si usted tiene la oportunidad de evitarse el infierno y de evitarse el purgatorio para llegar al cielo y esa oportunidad de confesarse, ¿por qué no se confiesa? Porque no le creemos ¿a quién? A Dios. Porque decimos, es que yo no me voy a confesar con un cura pecador igual que yo. Es que ese cura es un desgraciado, es una porquería. ¿Cómo me voy a confesar yo con ese cura? Y resulta que Dios nos dice, epa,
No se vayan a confesar con los peores. No. Dios le dio poder a los apóstoles y le dijo, a quien ustedes le perdonen los pecados, ¿le quedarán cómo? Perdonados. Y en los apóstoles, ¿quién estaba? Pedro. Y Pedro lo negó. ¿Y qué dijo el Señor? El que me niegue en la tierra, lo negaré ¿dónde? Pero Pedro tuvo que ¿qué? Arrepentirse de su pecado. Y por eso a mí me encanta cuando leemos la pasión del Señor, dice que Jesús, después de haber sido azotado o después de haber sido juzgado por los sacerdotes y por todo lo que lo estaban condenando, miró con misericordia a Pedro. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú, Pedro, me habrás negado. Y después dice, pasó Jesús y lo miró con misericordia. Porque Dios hace eso, nos mira a nosotros ¿con qué? Con misericordia, porque sabe que nosotros somos unas porquerías. Hay gente que se ofende cuando yo digo eso, pero es que es la verdad. Dios sabe que nosotros no hemos hecho las cosas como Él quiere. Mire lo que dice la palabra de Dios, Salmo 130, versículo 3. 3. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Oiga, Señor, si usted no se olvida de nuestro pecado, ¿quién podrá vivir en el cielo? Entonces Dios, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, nos regala algo que se llama el sacramento de la confesión. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe, a la luz de la palabra de Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Pero de ti procede el perdón. ¿De quién procede el perdón? ¿De quién procede el perdón? De Dios. De Dios procede el perdón. Ahora, tenemos 2 opciones, hacerlo como los protestantes o hacerlo como los católicos. ¿Cómo lo hacen los protestantes? Mirar al cielo y decirle, Señor, Señor, perdóname de mis pecados. Ya, quedó perdonado. Pero resulta que en la Biblia no hay un solo versículo, un solo capítulo que diga, basta con que usted mire al cielo, le diga al Señor que le perdone los pecados y Dios lo va a perdonar. No lo hay, no existe. En cambio, está la versión católica. ¿Cuál es la versión católica? Las palabras de Jesús, San Juan 20:23. Vamos a ubicarla. San Juan 20:23. Vamos a escuchar las palabras de Jesús a sus ministros, los apóstoles, que es la versión católica del perdón de los pecados. Porque el libro de Eclesiastés que hemos escuchado nos dice, mire, mijo, usted puede disfrutar y hacer con su vida lo que a usted le dé la gana. Pero acuérdese de esto, Dios te pedirá cuentas de todo lo que usted haga. Así de sencillo. Ahora, Jesús le da a los apóstoles este poder. Oiga. A quienes descarguen de sus pecados. En pocas palabras, a quienes le perdonen, ¿qué? Sus pecados. Serán liberados. ¿Serán qué? Perdonados. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan. ¿Cómo le quedarán? Retenidos. No les serán perdonados. Entonces Dios, en su infinita misericordia, como decía el Salmo 130, versículo 4, le dio el poder a los apóstoles, ¿para qué? Para perdonar pecados. Ese poder es también entendido por Pablo, que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, Pablo, en nombre de los apóstoles y como ministro de Dios, invita al pueblo a que se confiesen. Oigan, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Todo eso es obra de Dios. Ahí viene. ¿Cómo comienza diciendo Pablo? Todo esto es obra ¿de quién? De Dios. Esto no es un invento. La confesión, ¿quién la dejó? El Señor. A quienes ustedes les perdonen los pecados, ¿le quedarán cómo? Perdonados. Por eso Pablo dice, todo esto es obra ¿de quién? De Dios. Siga. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Nos reconcilió con Él por medio ¿de quién? De Cristo. Pero como el Señor no va a venir corporalmente a perdonarle a usted los pecados, dejó ¿a quiénes? A los discípulos, a sus ministros, y le dio el poder. A ver, Jesús le dio varios poderes a sus discípulos. La semana pasada escuchábamos, decía, el Señor le dio poder para curar a los enfermos, le dio poder, ¿para qué más? Primero, para curar a los enfermos. Segundo, para expulsar a los demonios. Y ahorita escuchamos que le dio el poder ¿de qué? Perdonar pecados. Entonces la gente cree que puede expulsar demonios
Puede sanar enfermos, pero no pueden perdonar pecados. Si es el mismo Dios el que está dando el poder. Y le dice a dice Pablo, esto es obra ¿de quién? De Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Y que a nosotros, Y luego, ¿qué dice? A nosotros, porque Pablo está escribiendo en primera persona, a nosotros, ¿sí? nos encomienda En tercera persona creo que es. Primera, bueno, está refiriéndose a él. Nos encomienda el mensaje de la reconciliación, la tarea, ¿de qué cosa? De la reconciliación. Y oiga, ¿cuál es? pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, Oiga, ya no tomaba en cuenta los pecados de quiénes, sino que a nosotros, vuelve a repetir, nos entregaba el mensaje de la reconciliación. ¿y cuándo se los entregó? Antes de subir al cielo, cuando sopló sobre ellos, que leímos ahorita en el Evangelio de San Juan 20:22, y le dijo, reciban el poder del Espíritu Santo. Y a quienes le perdonen los pecados, le quedarán ¿qué cosa? Perdonados. Siga. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Por eso el apóstol le escribe, nosotros nos presentamos ante ustedes como los que tenemos el poder y la autoridad de perdonar los pecados. ¿En nombre de quién? De Cristo. Como embajadores del Señor. Como si Dios mismo, Oiga, como si Dios mismo en persona les exhortara por nuestra boca. les hablara a ustedes por medio de nuestra boca. Oiga, qué interesante, ¿no? Como si Dios mismo les dijera a ustedes, reconcíliense con Dios. Y oiga lo que dice el apóstol. En nombre de Cristo, En nombre de Dios, en nombre del Señor, les rogamos, les suplicamos, les rogamos, ¿sí? Les animamos. déjense, ¿Qué dicen? Déjense. Así como cuando el muchachito dice que va a enamorar a la muchachita y la muchachita no quiere, déjese querer, mi amor, que eso no duele, ¿sí? Déjese querer, ¿sí? Y ahí la va embobando y la va embobando hasta que cayó, ¿sí? El Señor nos está diciendo a nosotros por medio del apóstol Pablo, déjense. ¿Déjense qué? reconciliar, ¿Déjense qué? Reconciliar. Déjense reconciliar. Acérquense para que se le perdonen los pecados. Acérquense, déjense reconciliar. con Dios. ¿Con quién? O sea, que la reconciliación con Dios tiene que hacerse a través de ¿qué cosa? Del sacramento de la confesión. ¿Por qué desde el sacramento de la confesión? Primero de San Juan capítulo 1 versículo 8, vamos a verlo. ¿Por qué desde el sacramento de la confesión? Porque Pablo nos está diciendo, ese poder nos lo dio el Señor a nosotros que somos sus embajadores. Dios nos dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán ¿qué? Sin perdonar. Por eso en 1 San Juan capítulo 1 versículo 8, 9 y 10, oiga lo que nos dice el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, Como mucha gente dice que no tienen pecado, sobre todo los protestantes, porque yo con solo decir que el Señor es el Salvador, aleluya, gloria a Dios, y como dice la palabra de Dios, basta con que usted confiese con su boca que el Señor es el Salvador y será salvado. Dice el Evangelio, un velo les ocultaba su sentido. ¿Por qué? Porque dice la misma carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, los demonios también creen en Dios. Y no por eso son salvados. O sea que no basta con que usted diga, creo en Dios. Porque hasta el ateo cree en Dios. Y si no, monte un ateo en un avión y que el avión se vaya para el suelo. A ver qué va a hacer en ese momento, antes que caiga. ¿Pedirle a quién? Ahí sí se acuerda de Dios. Porque hasta el ateo cree en Dios. Entonces no basta solamente eso. Por eso dice la palabra de Dios, hay gente que el velo les oculta el sentido y se les volvía incomprensible las palabras del Señor. Y hay gente que no entiende la palabra del Señor, ¿sí? Que la toman de una manera literal. Y si yo tomo la palabra de Dios de una manera literal, dice la misma Escritura, si tu mano te hace pecar, y si tu ojo te hace pecar, y si tu lengua te hace pecar, o sea que ¿cómo andaríamos nosotros?
todos estartalados, ¿sí? Tuertos, sin lengua, mancos, ¿sí? Todos llevados. Entonces yo no puedo tomar la palabra de Dios de una manera literal, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. porque todos somos, ¿qué? Pecadores. Todos somos pecadores. Y la verdad no está en nosotros. Pero si decimos que no, la verdad de Dios no está en ¿quién? En nosotros. Oiga lo que viene, oiga. Pero si confesamos, Oiga, ¿qué dice? Si confesamos. Si confesamos. Ahora, ¿cómo me tengo yo que confesar? Oiga, el ejemplo más sencillo es cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Dice la palabra de Dios, venían, confesaban sus pecados y él los bautizaba. Pregunto, la gente que venía a bautizarse, ¿a quién le confesaba los pecados? A Juan. Porque Juan tenía que saber cuáles eran los pecados para poder bautizarlo. Vamos al libro del Levítico, Antiguo Testamento. Libro del Levítico, capítulo 14, versículo 19 del Antiguo Testamento. Oiga, esto del perdón de los pecados con el sacerdote no era nuevo, era del Antiguo Testamento ya. Cuando Dios creó las 12 tribus de Israel y creó una tribu llamada la tribu de Leví, tribu sacerdotal, y le dio poderes a esa tribu sacerdotal. Y entre esos poderes, oiga el que les dio, capítulo 14, versículo 19. el sacerdote ¿Quién? Muy bien. ofrecerá el sacrificio ¿Qué ofrecerá? Muy bien. por el pecado. ¿Por el qué lo va a ofrecer? Entonces hay una persona que tiene que ofrecer el sacrificio. ¿Por qué cosa? Por el pecado. Y hará su reparación. Y aparte de eso, ¿qué hará? Repararlo. Como cuando a usted se le daña el motor, ¿se va a poner usted mismo a arreglarlo si no sabe? No, ¿a quién busca? Al mecánico para que lo arregle, ¿sí? ¿Usted mismo se va a perdonar los pecados? No, porque usted no tiene poder. Tiene que buscar ¿a quién? Al que Dios autorizó. Y ahorita vamos a ver en la carta a los Hebreos a quién autoriza a Dios para eso, ¿sí? Pero entonces fíjense, en el Antiguo Testamento dice que el sacerdote, ofrecerá el sacrificio para reparar. ¿Qué cosa? El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará su reparación. O sea, ofrecerá el sacrificio por el pecado para poder reparar a esa persona y volverla otra vez una persona nueva. Por el que se purifica de su impureza. Por aquella persona que se va a purificar de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera, el sacerdote, ¿quién? El sacerdote hará la súplica. ¿Hará qué cosa? Es decir, le va a pedir a Dios por él y quedará limpio. que le perdone ¿qué cosa? Los pecados. ¿Y quedará cómo? Limpio. No lo podía ofrecer más nadie. Como Cristo es el nuevo sacerdote y Él no elimina el sacerdocio, sino que lo cambia y pone un sacerdocio nuevo, Él le da el poder a los apóstoles, como ya lo leímos en San Juan 20:23, San Juan 20:22, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán ¿cómo? Perdonados. Por eso el apóstol Pablo escribió, déjense reconciliar ¿con quién? Con Dios. Y si volvemos otra vez a Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, oiga lo que nos dice la palabra del Señor, para terminar con San Juan. Primera de San Juan 1:9. Pero si confesamos. ¿Pero qué? ¿Con quién?
¿Con quién tienen que confesarse ustedes? Con aquel que representa, ¿a quién? A Dios, con el embajador que Dios dejó en la tierra, porque Dios los dejó. No la pierda ahí, busque Hebreos 5:1. Vamos a ver quiénes son los embajadores que Dios dejó. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, hay gente que no lo puede entender porque el velo les oculta. Pero yo a ustedes se lo estoy explicando palabra por palabra, pasito por pasito, para que ustedes lo puedan entender. Que ustedes no quieran confesar conmigo, ya eso es problema de ustedes. Si ustedes no quieren confesar con ningún cura porque creen que los curas son las peores porquerías del mundo, eso es problema de ustedes, no hay ningún problema, ¿sí? Pero después cuando se mueran y lleguen allá al reino de los cielos y el Señor le diga, mire, estos son sus pecados, ¿por qué no se confesó para que se los borrara? No vaya a decir, ay, es que no quise. Es que el cura era una porquería, porque el Señor le decía, es que esto no le interesaba si él era una porquería o no. Porque yo se lo estoy diciendo, póngale cuidado. ¿El cura es una porquería? Mire, escuche. Todo sumo sacerdote Oiga, ¿todo sumo qué? Es decir, todos los curas. es tomado de entre los hombres. ¿Son qué? Unos seres humanos, como ustedes y yo. Somos seres humanos. El cura es un ser humano. Que la gente no entiende eso. La gente cree que el cura no se arrecha. Yo sí me arrecho. Yo sí me pongo bravo. Yo sí me molesto. Sí, porque yo soy un ser humano. Tengo mis pecados. Y ustedes se confiesan. Yo también me confieso. Nosotros ahorita, por ejemplo, los sacerdotes, en el mes de octubre nos vamos de retiro. Un retiro que tenemos anual. Todos los años nos vamos de retiro. Una semana con el obispo y todos los sacerdotes. ¿Y qué hacemos en ese retiro? Vivir la vida espiritual, celebrar la misa y confesarnos unos con otros. Es decir, que yo agarro a un cura y le digo, venga para que escuche todas mis porquerías, y lo vacío. ¿Sí? Así de sencillo. Este soy yo. Pero yo no lo hago con el hombre, yo lo hago con el que representa a Dios. Porque todo sumo sacerdote, dice el Señor, es un hombre tomado de entre los hombres. Y los representa Y de paso, ¿a quién los representa? A ustedes. en las cosas de Dios. El sacerdote representa a los hombres en la cosa de ¿quién? De Dios. Oiga, Señor, ¿usted cree que en la misa cuando el sacerdote dice, por ejemplo, Señor, ten misericordia de nosotros, que somos pecadores? Es decir, el sacerdote está elevando en nombre de todo el pueblo la súplica a Dios de que perdone nuestros pecados. Sigue. Por eso ofrece dones y sacrificios. Por ese pecado que ofrece, dones. En el Antiguo Testamento había que ofrecer novillos y palomos y muchas cosas para que el sacerdote en el altar ofreciera el holocausto para reparar a la persona y perdonarle los pecados. En el Nuevo Testamento ya no hay que ofrecerlo. En el Nuevo Testamento lo que hay que hacer simplemente es acercarse. Déjense reconciliar, acérquense para que el sacerdote, en nombre de Cristo, le perdone los pecados. No es el cura, es Dios. No es el cura, es el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, le dio el poder del Espíritu Santo y le dijo a quienes le perdonen los pecados, ¿le harán qué cosa? ¿Saben cuál es el pecado imperdonable? Dudar que Dios a través del Espíritu Santo y por medio del sacerdote nos perdone los pecados. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Aquel pecado que nos dice la palabra de Dios, ¿no? El pecado imperdonable. Todo pecado se perdona menos la blasfemia contra el Espíritu. ¿Y sabe cuál es esa blasfemia? Que usted dude que Dios nos perdone los pecados. Porque Dios le dijo a los apóstoles, reciban el poder del Espíritu. O sea, que usted está dudando que ese Espíritu Santo tenga el poder de perdonarnos los pecados a través de un hombre. Si puede sanar a través de una persona, ¿no puede perdonarnos a través de una persona? Claro que sí, porque para Dios nada es imposible. Por eso escucha lo que dice, sigue diciendo la palabra. Es capaz de comprender a los ignorantes. Por eso el sacerdote es capaz de comprender a la gente ¿qué? Ignorante. Cuando hay gente que llega aquí que ay, esas criaturas no saben nada, y ay, Santa María, dice uno. Ven, en un momento determinado nosotros también éramos ignorantes en las cosas de Dios. Ustedes se las sabían todas, ¿no? Ni yo tampoco. En un momento determinado somos ignorantes en las cosas de Dios. Y cuando la gente no va a misa, por ejemplo, ignora, por ejemplo, el hecho de la importancia del sacramento de la confesión. Porque no lo conocemos, porque no sabemos, o porque vamos a misa a hacer otras cosas, o estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo y no estamos escuchando la palabra de Dios. Porque hay gente que está así, que uno dice, uy, mira, está concentrado, pero ese estará en Marte. Sí, pero no escuchando la palabra, está de cuerpo presente, como los muertos, cuerpo presente, pero esa alma ya no está ahí. ¿Sí? Oiga.
es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también oiga, palabra por palabra, lleva el sacerdote lleva el peso ¿lleva qué cosa? El peso de su propia debilidad. debilidad, de su propio pecado. O sea, yo llevo el peso de mis propios y aparte eso tengo que escucharlo de ustedes. Santa María, Madre de Dios. ¿Sí? Pero ese es el don que Dios nos da a nosotros los sacerdotes para poder perdonar, ¿qué cosa? Los pecados. No los perdono yo, los perdona Cristo por medio de sus embajadores. Oiga. Por esta razón debe ofrecer sacrificios. ¿Y cuál es el sacrificio que se ofrece todos los días por el perdón de los pecados? El sacrificio de la Santa Misa. Si usted se pone a analizar la misa, que un día esto la vamos a ver bíblicamente, ahí sí tenemos que tener como 3 horas para explicarlo. Hay una parte donde comienza el sacerdote invocando la presencia de Dios en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y luego le dice a ustedes, el Señor esté con ustedes. Reconozcamos nuestros pecados. Ahí comienza a ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados, por los de todo el pueblo. ¿Sí? Ahí es donde yo como sacerdote en ese momento le digo al Señor, Señor, perdone a todos estos que están aquí. Y si en ese momento nos cayera una centella en la iglesia y nos morimos todos, estamos perdonados. Vamos derechito, ¿para dónde? Para el cielo. Porque el cura acababa de pedirle a Dios que le perdonara a todos ustedes los pecados. Después de la misa, ¿sí? Si no nos morimos, aquellos que tienen la oportunidad de acercarse al sacramento de la confesión en cualquier momento determinado tienen que hacerlo. Y los que no, hagan un examen de conciencia y pregúntense, ¿por qué yo no me puedo confesar? Es que no me ha casado. Ya saben cuál es la respuesta del Padre Eudis. ¿No se ha casado? Porque no le ha dado la gana, porque no tiene ningún impedimento. Cásese y así puede participar del sacramento de la confesión. ¿Sí? Así de sencillo. Es que yo no lo puedo hacer. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted va a seguir viviendo en el mismo pecado de no querer aceptar a Dios en su casa, en su familia, en su hogar, porque dice el Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dignidad del matrimonio. Sigamos. Por esta razón debe ofrecer sacrificios. ¿Qué debe ofrecer? Sacrificio, la Santa Misa. Por sus propios pecados. Primero, por sus propios. O sea, yo los ofrezco primero por mis propios pecados. Y luego, al igual que por los del pueblo. Junto a mis pecados, meto en el saco los de ustedes. Y dele. Si los protestantes dicen que ellos mandan al cielo el diezmo, yo sí le mando al cielo los pecados. Séme, Señor. Aquí está, mire. Estos son todos los pecados de toda esta gente que está aquí. Somos unos desgraciados, sí, Señor. Somos unas porquerías, sí, Señor. Pero tenga misericordia de nosotros. Y oiga ahorita lo que el Señor hace con los pecados. Ahorita lo vamos a ver. Siga. Nadie se apropia esta dignidad. Esto es interesante. Nadie puede decir, yo soy cura de la noche a la mañana. No. Como los pastores, ¿no? Que yo soy pastor de la noche. No. Nadie puede apropiarse esa dignidad. Sino que debe ser llamado por Dios. ¿Por quién debe ser llamado? Ahora, ¿qué hace Dios cuando usted se confiesa? ¿Qué hace Dios cuando se ofrece el sacrificio por los pecados? Miqueas capítulo 7, versículo 8. Y con esta sí cerramos la reflexión de hoy. Miqueas 7, 8. Oiga lo que hace el Señor con sus pecados, con mis pecados, cuando nos acercamos a Él, cuando nos confesamos de corazón y dejamos que su misericordia nos envuelva a cada uno de nosotros. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Vamos a ver, aquí va, buscándolo, Miqueas, ahí está, Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú? Oiga, ¿qué Dios hay como tú, Señor? Que borra la falta. ¿Qué hace Dios? Cuando usted le ofrece los pecados a Dios, ¿qué hace Dios? Borra los pecados, borra sus faltas. Y que perdona el crimen. ¿Y qué hace? Perdona ese crimen.
que no se encierra para siempre en su enojo, que no vive enojado. Cuando usted se acerca, Dios se alegra. Por eso dice el Señor, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar. Sino que a Dios le gusta ¿qué? Perdonar. Qué interesante, ¿no? Siga. Una vez más te compadecerás de nosotros. Una vez más te vas a volver a compadecer de nosotros, porque una vez más nosotros vamos a volver a caer ¿en qué? En pecado. Padre, vengo a confesarme porque yo soy muy grosero, Padre. Pero es que esa vieja coño madre, ¿qué hizo? Volvió a caer en pecado. Padre, vengo a confesarme del chisme. Y al otro día, como la señora esta, la colombiana, ¿no? Ustedes no han visto la señora, la colombiana, la que se hizo viral en TikTok, que compró 2 casas vendiendo chismes. Búsquenlo para que vean, ¿sí? Esa sí es una padrota, ahí tendrá que confesarse, Virgen del Carmen bendita, ¿no? Ya tenemos que bañarla con una cisterna y agua bendita para perdonarle los pecados. Sí, dice que compró una casa, 2 casas compró vendiendo chismes, ¿sí? Entonces va y se confiesa y vuelve a caer en el pecado. Entonces Dios vuelve a tener misericordia si nos arrepentimos de corazón, porque hay gente que se burla de Dios. Entonces toda la semana se confiesa el mismo pecado. Padre, volví a caer en el chisme, Padre, volví a caer en el chisme, Padre, volví a caer en el chisme. No, señora, no, Señor, no está haciendo nada. Porque si usted se va a confesar, porque usted le está diciendo al Señor, Señor, perdóname porque no voy a volver a cometer. Hoy sí, cuando usted le dan palo a sus hijos y antes de darle palo, ¿qué dicen los hijos? Ay, mamá, no lo vuelvo a hacer. ¿O no? Pues yo lo hacía, yo le decía a papá, ay no, yo no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Bueno, así hace Dios cuando usted le dice, Señor, no lo vuelvo a hacer, y Dios, no te conociera, ¿sí? Ahí nos dice el Señor como le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, volverás a caer en el chisme, sin vergüenza, ¿sí? Sí. Oiga lo que hace Dios, siga. Pisotearás nuestras faltas. Dios va a pisotear nuestras faltas. Tira pues al fondo del mar. ¿Y a dónde la tira? Al fondo del mar. Todos nuestros pecados. ¿Qué tira? Todos nuestros pecados. Todos. Cuando usted se confiesa, cuando usted se acerca a Dios, cuando usted le pide perdón al Señor, háganlo. Para que cuando ustedes se mueran, como dice 1 Corintios 3:13, llegue el día del juicio, que va a llegar un día, dice, nos va a llegar el día del juicio. Usted lleve la carta limpia, lleve su hojita en blanco, ¿sí? Usted comete un pecado a nivel social, un crimen, paga por ese crimen, y cuando salen, ¿qué le dan? La carta de libertad, hoja en blanco, ¿sí? No vuelva a cometer el mismo pecado porque vuelve otra vez a estar preso. Cuando usted se confiesa, hace exactamente lo mismo. Borra todos los pecados y su hojita vuelve a quedar ¿cómo? Blanquita. Y cuando vuelve a cometer pecado, ¿qué hace? La vuelve a llenar, ¿sí? Yo, pecador, me confieso porque volví a pecar. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hijos, que la gracia de Dios nos acompañe cada día, que podamos perdonar, que podamos pedir perdón y sobre todo que podamos acercarnos al sacramento de la confesión. No le tengan miedo a la confesión. Ustedes se confiesan, yo también tengo que confesarme. Yo mensualmente me confieso. Yo mensualmente voy donde un sacerdote y le digo, mire padre, estos son mis pecados, ¿sí? Porque yo no sé cuándo me va a llegar la pelona. Yo espero que sea dentro de 70 años, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 34, Dios te da lo que anhela tu corazón. Y mi corazón anhela que me muera después de los 70. Déjeme disfrutar hasta los 70, Señor, ¿sí? Y bien disfrutado y bien vivido, ¿sí? Pero uno no sabe, porque el que sabe quién es, Dios. Pues pidámosle a Dios la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle al Señor por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por cada uno de nosotros, para que cada día podamos acercarnos al Dios vivo y verdadero y podamos pedirle perdón por nuestros pecados. Roguemos al Señor. Por aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos, especialmente los enfermos, los que sufren a causa del cáncer, los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, roguemos al Señor. Por aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía, fieles difuntos, para que Dios les perdone sus pecados, que como dice el libro de Macabeos, segunda de Macabeos 12, capítulo 12, versículo del 38 al 45, que orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa, que podamos orar por ellos, pedirle al Señor que tenga misericordia y que este sacrificio que ofrecemos de la Eucaristía alcance para el perdón de sus pecados. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para tu bien y toda su santa iglesia. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él,
porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá, a los que nos siguen a través de las redes sociales, les enviamos un saludo de paz.
danos la paz, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. De nuestra bella Madre, la Virgen María, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.